Para despedirnos del 2023, queremos hacer un repaso de los temas que más han movido el ecosistema startup este año. Por ejemplo, un tema candente. ¿El modelo actual de las startups está obsoleto? ¿Existen alternativas que miren más allá del anhelado unicornio? Ha habido despidos masivos en varias startups, en algunos casos atribuidos a la inteligencia artificial. ¿Cómo afectan estos movimientos, nada populares, a la reputación de estas marcas? ¿Qué papel juega la cultura de marca en todo esto? Y los cambios en las directivas, en las prioridades y en los algoritmos de las redes sociales, ¿qué tienen de positivo y de negativo para las marcas? Hoy hablaremos de todos estos temas y de las lecturas que podemos hacer en clave branding con Ezequiel Abramson, fundador y brand consultant en Lalo, y con Janira Planes, brand strategist en Hamlet Strategic Makers. Una vez al mes hablamos de lo más relevante del mundo startup en clave branding, pero hoy, para cerrar el año, hemos definido unos 3-4 topics que nos ha parecido que era como lo más relevante de este 2023 en el ecosistema startup, así a modo representativo. También hemos escuchado las opiniones del grupo de Telegram de Puro Arde, lo que más o menos se ha movido por allí también. Y hablaremos de todos estos temas que aparentemente quizás no tienen relación con el branding, pero como sabemos, todo acaba tocando de alguna manera pues, al branding y a lo que es a la percepción de estas marcas. Y hablaremos hoy pues, precisamente en clave branding, ¿no? Intentaremos sacar los aprendizajes o lo que podemos rascar a nivel de marca precisamente de todos estos temas que tocaremos a continuación. Muy buenas, Susana Luque. Hola, Toni Colón, ¿qué tal? Con ganas de acabar el año, iba a decir, pero también de hacer este repaso, ¿no? Bueno, y además que vamos a inaugurar un formato nuevo de tertulia, ¿no? Bueno, tú ya habías Eso hecho, es. Toni, anteriormente otros episodios, ¿no? Pero vamos, Sí, conmigo sí, es el sí. A mí primero. me gusta acabar así, como en tertulia, porque como que haces un poco Sí, de revisión de todo el año, que es lo que hace todo el mundo al final, en esta época, pero sí que mola pues echar la vista atrás y ver un poco lo que ha pasado y también claro, aprender para el siguiente año pues intentar o prestar atención a ciertas cosas o incluso hacerlo mejor, ¿no? sí, En claro. algunos puntos. Pues nada, vamos a Venga, vamos allá. presentar a los invitados. En primer lugar, tenemos a Ezequiel Abramson. Vamos a leer la bio de LinkedIn, aunque la de Ezequiel es muy completita, o sea que voy a resumir en fundador y brand consultant en Lalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, muchas gracias por invitarme. Me encanta el podcast y me alegro, al menos en este último episodio del año, agregar mi granito de arena. Muchas Encantados gracias. de tenerte por aquí y que escuches el podcast también, que esto fue una sorpresa que nos Ujú. encontramos ahí que fue muy guay. Y por otro lado tenemos a Janira Planes, que ya se pasó por aquí en el episodio 221 hablando de memes. En aquel caso ya le dije, cuando tengamos ocasión te volvemos a invitar porque sabemos que de cultura de internet y de absolutamente todo también relacionado con marcas sabe muchísimo. Y en este caso, Janira es Brand Strategist en Hamlet Strategic Makers. Muy buenas de nuevo, Janira. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Y bueno, de conocer a Hola, Ezequiel también. Ujú. Igualmente. Eso es, eso es. Pues oye, intentaremos menos aquí mal, crear menos mal que este... Toni controla el inglés. Yo sería incapaz de decir vuestros puestos, ¿eh? Te lo digo. La lengua se me trabaría, vamos, es imposible totalmente. Genial, pues oye, yo creo que podríamos empezar con un tema que tenemos aquí apuntado y que es bastante interesante, que es este de, oye, que hemos oído hablar muchísimo del tema de los unicornios y hace Ujú. muchísimo tiempo pues que sabemos de los unicornios y como que es esta meta que absolutamente todas las startups parece que tienen que seguir. Pero ahora hay una corriente que está viniendo y he visto como varios artículos relacionados con el tema que dicen que quizás deberíamos empezar a ser un poquito más startups camello antes que startups unicornio, ¿vale? Yo leí, por ejemplo, el artículo de Jorge Araujo Müller de No Bullshit Company en El Referente y precisamente hablaba de esto, ¿eh? Lo vamos a dejar todo anotado en las notas del programa por si alguien quiere profundizar un poco más y ver estas notas, pero en resumen viene a decir que hay como una obsesión
por conseguir rondas de financiación de forma continua. Y claro, esto tiene un alto coste en cuanto a salud, en cuanto a pasión incluso de la que pueden poner los propios emprendedores en cada uno de estos proyectos, porque se acaban quemando. La viabilidad a largo plazo pues también se acaba quemando muchísimas veces por querer ir un poquito más deprisa, y que esto al final pues acaba llevando a un alto fracaso en cuanto a modelos de negocio pues que son insostenibles, y también por tener esta presión financiera detrás que hay que siempre estar multiplicando, y cuando tienes ya una inversión pues tienes que seguir multiplicando para que estén contentos, ¿no? Y hablaba de esto, que la búsqueda del unicornio al final, hablamos de unicornio cuando estamos hablando de startups que están valoradas en más de 1.000 millones de dólares, que no tiene por qué ser el objetivo de todas las startups, ¿no? Que no siempre es necesario buscar incluso rondas de financiación, a veces hay alternativas también, y una alternativa sería, oye, vamos a buscar un negocio que sea sólido y que sea sostenible, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que se nos ocurría un poco como para dar inicio a esto sería que las startups busquen ser un unicornio. Es positivo porque digamos que hace como ambiciosas a estas personas, y por lo tanto esto puede tirar, y aunque no lleguen a unicornio, pues que se queden por el camino, pero que lleguen a ser más grandes. O al final el peligro de quemar estos proyectos pesa más. O sea, ¿cómo veis esta situación? ¿Quién quiere dar el tiro aquí de salida? Bueno, si queréis empiezo yo. Claro, es que yo Vale. cuando explicas todo esto, realmente creo que el tema es, si tú quieres ser una startup y quieres ser disruptor en un mercado en el que ya hay grandes players, grandes multinacionales, y digamos que hay unas bases de empresas que acumulan tanto capital como espacio en el mercado, es muy complicado hacerlo si lo haces desde una filosofía un poco más de el ir bien, pero ir despacio, ¿no? O como progresivamente ir creciendo. Creo que es una mentalidad más de pequeña y mediana empresa que no tiene ningún Ujú. problema, o sea, que está muy bien también realmente Claro. enfocarse hacia allí, ¿no? Pero el concepto startup realmente es un poco como ese elemento que llega, es disruptor en un mercado y crea incluso algo Ujú. nuevo, ¿no? Es decir, no existiría un PayPal ahora, o no existiría un Airbnb, no existiría un Globo con todas sus luces y con todas sus sombras, ¿no? Entonces, como que en cierta manera, sí que siento que en el sector se habla cada vez más de esto, ¿no? Pero como que es un poco desvirtuar el concepto, ¿no? No todo el mundo tiene que ser fundador de una startup, no todo el mundo tiene que cambiar el mercado de esta manera tan agresiva, ¿no? Sí que es verdad que Ujú. quizá venimos del Move Fast and Break Things de Zuckerberg con Facebook and Company, y ahora Ujú. estamos un poco como el Move Fast but Fix Things, ¿no? Aunque igualmente Ujú. siento que hay una parte que va a ser siempre como este agobio o este drive por querer ser el mejor, el más rápido y en cierta manera llegar a monopolizar un sector de lo que habla tanto Peter Thiel en su Zero to One, que si no existe, es como que para mí el concepto startup entonces se diluye, ¿no? En cierta manera. No sé qué pensáis vosotros o cómo lo veis, pero es un poco como el decir, bueno, pueden existir otras cosas, ¿no? Pero una startup en su corazón un poco es eso. Entonces, una startup que no quiere crecer, o que se conforma, digamos, en un tamaño que puede ser bastante grande, porque claro, estamos hablando de valoraciones de 1.000 millones, o sea que estamos hablando de Mm. barbaridades, no podría ser considerada startup si no tiene como eh, este impulso de seguir creciendo. Claro, es que para mí no, realmente. Es como si yo pienso en startup o si pienso en trabajar en startup, Ujú. como que o sea, una de las mayores cosas que está en la lista de top prioridades es la expansión, el más grande, ¿no? Realmente es como creo que es otro concepto realmente. Si creas un negocio y dices, mira, pues quiero montar un negocio bootstrap, ¿no? Como o con dinero de crédito, de bancos, vamos creciendo. Y sí que obviamente puedes tener cierta mentalidad startup de la que se habla, ¿no? De, bueno, estamos creciendo, tenemos esta ambición y estamos viendo que de repente el producto funciona muy bien y por lo tanto no necesitamos inversión, pero sí tenemos esta ambición de crecer y de estar pues, cada vez en más mercados.
Pero no lo sé, yo para mí es un poco, es distinto, ¿sabes? Realmente es como es un poco una dicotomía el quererse meter en el sector startup y no querer hacer algo a lo grande, porque sencillamente es como que hay tantas empresas y hay tantas opciones que si no tienes esa ambición se me hace complicado, al menos ahora mismo, como la subsistencia, ¿no? De ciertos productos y de ciertos servicios. Más que nada también porque hay servicios que a lo mejor ni existen o productos que ni existen que se están Ujú. ofreciendo e introduciendo de manera nueva al mercado y es lo que digo, como que se está compitiendo con grandes empresas e industrias, ¿no? Es decir, cuando llega Eura o cuando llega Beyond Meat o que ahora también Beyond Meat está como ahí un poco en un momento no muy bueno, necesitan toda esa cantidad ingente de dinero para crecer porque hay la industria cárnica Ujú. al lado que si no en un plumazo les destrozan a nivel cuota de mercado, a nivel de inversión, a nivel de top of mind, brand awareness, estudios que se pueden hacer para decir lo buena que es la carne y por qué todo el mundo tiene que comer carne, el tipo de relación que hay con el gobierno, ¿no? Entonces como que siento que depende, ¿no? de lo que quieres hacer, porque es eso, o sea, puedes hacer un negocio y querer crecer lo justo o tener un equipo que todo sea sostenible y ya está, ¿no? Lo que pasa es que no va a ser ese elemento disruptor a gran escala que siento que una startup sí que tiene la ambición de ser, ¿no? O por la que nacieron las startups y el concepto startup y el concepto del venture capital, ¿no? Y Ujú. esa calle en Silicon Valley en la que iban los emprendedores a pedir dinero, ¿no? Realmente que los bancos no querían facilitar a esos emprendedores. Qué bueno. Me gusta el debate, ¿Qué ¿eh? piensas, ¿Cómo lo Ezequiel? ves, Ezequiel? Mm. Bueno, yo trabajo en tecnología desde los años Ujú. 90. Ya los que no me ven en pantalla van a darse cuenta mi edad. Y realmente creo que el tema de si ir por el unicornio u otros formatos es algo que siempre existió en el mundo de la tecnología. De hecho, en el mundo anglo se le dice cebra, creo, a los camellos. Cuando buscas Sí. la definición hay pequeñas diferencias entre las cebras y los camellos. A mí me gusta más el de español. Y de hecho hablé con Jorge Araujo sobre este tema bastante y comparto la visión. Creo que tiene que ver con el propósito del emprendedor, primero, de dónde surge, a dónde quiere llegar el ser humano que está creando la empresa. Eh, Cuando yo comienzo a trabajar con un emprendedor, le pregunto, ¿qué quieres? ¿Vender la empresa pronto? ¿Ir al IPO Ujú. y generar ese famoso ritual del unicornio? ¿Querés que tus hijos hereden la compañía? ¿Qué estás buscando para poder trazar? Porque cuando le hablas de largo plazo a alguien, no sé, construir una visión y está pensando venderla en 3 años, no te escucha más Claro. allá de 3, 4 años. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Eh, Creo que si no existiese esa fiebre por el unicornio, no estaríamos, como decía Yanira, no estaríamos usando tantas excelentes aplicaciones o tecnologías que por ese empuje histérico del crecimiento del mundo de la tecnología, esa presión financiera que le ponen los inversores a los emprendedores y que ellos se suben a surfear ese estrés para poder hacer crecer rápido las compañías, es necesario, pero no es el único camino. Conozco muchísimos emprendedores que tienen empresas de tecnología de 15, 10, 12, 14 años, que pagan las cuentas, que tienen equipos espectaculares, que han construido marcas que todos van a recordar en sus industrias. Y cada vez está más difícil, cada vez hay más productos muy parecidos que limitan eh, la posibilidad de que se conviertan en unicornios. Y el último punto que tengo es el contexto. No es lo mismo crear una compañía en Argentina o en Uruguay o en Chile que crear una compañía en Silicon Valley. El Ujú. acceso en los contactos, en las perspectivas, esa amplificación o Francia o Italia o África. Realmente es como que el destino te puso en un país y tus posibilidades están atadas a tu capacidad de sortear esa diferencia de mercado también. Claro. Que al Qué final bueno. el crecimiento está bien, pero cuidado con un crecimiento que barre todo, ¿no? Que no tiene medida, ¿no? Un crecimiento
sin control. Mm. Es decir, siempre entiendo que el crecimiento forma parte de una startup, pero claro, ¿a costa de qué, no? Sí. O sea, yo siento que también es interesante que obviamente empiecen a surgir estos términos o empresa cebra, empresa camello, ¿no? Lo que sea, también como para visibilizar que hay otros caminos y hay otras posibilidades, ¿no? Pero a su vez también siento como que, por ejemplo, hablando en el contexto España, no hemos llegado aún a tener comunidades no solo fuera de Madrid y Barcelona, comunidades de startup en Galicia, por ejemplo, que hace unos meses estuve allí pues, en un evento de startups, ¿no? O en Andalucía, en otras zonas del norte, ¿no? Comunidades, digamos, startupiles suficientemente fuertes como para ya estar pasando página y decir, bueno, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Ya, O vale. como tengamos menos ambición. Es como, o sea, yo realmente, por ejemplo, no sé si yo llegaría a... Yo he estado trabajando en startup y no sé si ahora mismo fundaría startup por todo lo que conlleva, ¿no? Realmente es como, es muy duro, pero también es súper emocionante. Pero si ya antes de empezar o antes de tener una cultura de país, digamos, o nacional que incite también a que haya esa innovación, nos estamos parando los pies un poco, es como tampoco vamos a explorar hasta dónde se puede llegar o de qué manera se puede hacer, ¿no? Porque obviamente no hace falta copiar 100% el modelo Silicon Valley, también Ujú. otra vez con sus sombras, ¿no? A nivel como de horas de trabajo, de bienestar de los empleados y de todo, ¿no? Sino que se puede hacer de otra manera, pero también con esa ambición y con la ambición de, desde aquí, pues, por ejemplo, lanzar satélites al espacio, ¿no? O como decir, ¿por qué no podemos ser industria pionera en eso, ¿no? Pues realmente es un poco como el entender qué hace falta, ¿no? Para llegar allí y también no ser naif, ¿no? En el sentido de, bueno, a lo mejor no nos interesa llegar ahí, pero esto es lo que se está haciendo en otros sitios y por eso hay ciertas industrias y obviamente 100% el contexto es importante, o sea, los habitantes que somos en España, el tipo de industria de todo que hay aquí no es lo mismo que en Silicon Valley, ¿no? O en Estados Unidos o en otros países del mundo. Ujú. Pero sí que siento que hay un poco como esa parte cultural de decir, guay, visibilizar otros contextos, sobre todo también importante hablar de salud mental, especialmente a nivel emprendedores y a veces hay emprendedores muy jóvenes que no lo tienen eso ni en cuenta, ¿no? Y es como, vale, tú estás fundando a la empresa, pero toda la gente que son tus empleados no tienen ni equity, por ejemplo, ¿no? O no Ujú. digamos que estarán cobrando lo mínimo y estás esperando que se impliquen de una manera pues que quizá no les toca, obviamente, porque no tienen ninguna parte del pastel ahí, ¿no? Simplemente como la parte aspiracional. Y ahí es donde creo que sí que fallamos bastante, al menos aquí en España, ¿no? Es decir, no, o sea, en Estados Unidos toda esta gente rema porque saben que si cuando Uber salió a bolsa, la mitad se hicieron millonarios, ¿no? Entonces, como que un poco en Ujú. esa parte Claro. también es decir, hablemos como en términos también monetarios aquí, no hablemos solo de la ilusión de construir algo nuevo, ¿no? Sino, aunque Ujú. suene más crudo. Hay, Sí, sorry sí. que salto. Hay un término que a mí me encanta que es crecimiento sustentable Ujú. y que básicamente combina estas dos cosas, ¿no? La idea de crecer, pero también que ese crecimiento lo puedas sostener en el tiempo sin matar una serie de cosas que son importantes, como la cabeza de la gente, etc. En general, la mayoría de los emprendedores que vemos, sobre todo en tecnología, son gente de producto. Son gente que entiende tecnología, que está muy enfocada en el hacer las cosas y suelen no saber vender, Mm, suelen no saber desarrollar el negocio. Para, totalmente. para que tengas un negocio, necesitas que otros te elijan, te pongan la plata, te compren el producto y cuantas más personas consigas que te compren el producto, más negocio vas a tener, por ende vas a crecer. Y eh, en esta cultura del hustle, ¿no? Del mundo emprendedor, del crecimiento, de hacer, de no parar, de trabajar duro, no necesariamente de forma inteligente, se saltean etapas de poder encontrar ese pequeño loop de ventas, no solo de usabilidad, que les permite a ellos entender por qué la gente compra, por qué la gente te elige, cuánto vale tu producto realmente o cuánto valida tu producto, tu precio del mercado, y poder aprovechar esa fórmula ganadora que te permite repetir constantemente
y eso se convierte en crecimiento. Claro. ¿Y no pensáis que también, bueno, se ha hablado también que hay una burbuja de inversión, por eso ahora los inversores creo que han dado un paso hacia atrás, ¿no? De que tal vez se ha invertido muchísimo dinero en muchas startups con esa ilusión de unicornios y al final han sido startups poco rentables, es decir, se ha invertido en humo, en parte, ¿no? No sé si eso también ha afectado un poco al sector startup, a la percepción que se tiene sobre este sector, ¿no? Y en parte ahora ha perjudicado porque la mayoría de los inversores han dicho, no, ya vamos a pedir más criterios a la hora de invertir, ¿no? No sé cómo vais Bienvenido. vosotros esto también, ¿no? Si esto también... O sea, otra vez, depende del sector y del espacio en el que estemos hablando. Siempre se ha criticado mucho que en España hay pocos inversores de riesgo, que la mayoría como apuestan por proyectos que ya son más o menos viables o que entrarían más en la categoría como de scale-up que de startup como tal. Y es como, vale, ya no se invierte en un PowerPoint a no ser que ya seas un fundador con varios exits o lo que sea, ¿no? Pero ya no se invierte en un PowerPoint de esto es WeWork y vamos a cambiar la manera de trabajar, ¿no? Pero sí que es verdad que ese riesgo es necesario, ¿no? Que se tome en el mundo de los VCs y que la manera en la que se creó este tipo digamos, de créditos o de inversión fue desde ese punto de vista de, vale, de 10 inversiones, 9 las vamos a perder, pero una de ellas va a ser la que va, digamos, a triplicar, duplicar o multiplicar por muchos dígitos las inversiones que hemos hecho en las otras startups, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es como que siento que sí que es verdad que al final, como la economía es cíclica y estamos en un mercado capitalista, pues es normal que cada X tiempo veamos que hay una burbuja, ¿no?, que explota en el sector. Por ejemplo, hace un año y pico estaríamos hablando a lo mejor de cripto como the next big thing y es como, vale, hay proyectos cripto que funcionan y funcionarán en el futuro, o la blockchain es una tecnología interesante, pero también ha habido obviamente mucho ruido y mucho humo porque se ha visto la oportunidad de hacer dinero rápido y fácil, entre comillas, ¿no? Entonces, como que en este tipo digamos, de sector es normal que esto pase porque también es así como algunos hacen mucho dinero, ¿no? Entonces, como que, bueno, es un poco como el saber surfear las olas, ¿no? Y ver cómo, vale, estamos en este momento en el que los inversores están buscando más estabilidad quizá o productos que saben que van a generar impacto positivo en un futuro, pues veamos cómo nos adaptamos, ¿no? Al final, si tu proyecto tiene sentido, se han seguido levantando rondas y se han cerrado acuerdos, aunque estuviéramos en una época mala, ¿no? Realmente, entonces como que sí que es interesante esto. La economía global también dicta un poco cuando la gente rompe no sé cómo le dicen, el chanchito. Y para la audiencia se habrán dado cuenta, soy argentino, con lo cual tengo palabras diferentes. Este año, en 2023, yo debo haber presenciado más de 2.000, 2.500 pitch de emprendedores en escenarios, en demo days, en eventos de tecnología en diferentes países. Y a mí me llama mucho la atención el tipo de preguntas que hacen los jurados, que generalmente son inversores, VCs, etc. Una de las cosas que a mí me vuelve loco, es como un hobby freak que tengo, de ir a observar cómo pitchean los emprendedores, porque también aprendo cómo ayudarlos a hacerlo mejor, pero también a cómo piensa el mundo inversor y qué tipo de preguntas hacen. Y te decía, una de las preguntas que nunca hacen es ¿cómo vas a construir tu marca? Claro. ¿Cómo vas a generar valor para el cliente a largo plazo? Siempre se enfocan en cuál es el modelo de negocios, cómo es tu equipo, cuál es la magia detrás de tu producto, qué tipo de clientes tenés, la atracción, cuántos clientes. O sea, son las típicas top 5 que siempre preguntan. Con lo cual es como el huevo y la gallina. Es decir, si los emprendedores no hablan de marca, los inversores nunca van a escuchar que a ellos les interesa construir valor a largo plazo. Y si los inversores no les preguntan, los emprendedores creen que no es importante como tema, ¿sí? Por eso yo lo digo siempre, posteo siempre,
que empecemos a hablar de estos temas en todos los ámbitos, no solamente puertas para adentro, sino también cuando hablamos de Totalmente. plata. Claro, eso te iba a decir, ¿cómo le damos la vuelta a esta situación? Porque es evidente, todos estamos aquí en el sector y todos nos hemos dado cuenta de esto también. Bueno, en India dicen que no puedes servir el océano, tienes que ir con una ollita uno por uno, ¿no? Entonces hay que ir evento por evento, todos los que trabajamos en el mundo del marketing, las marcas, la estrategia, convencer uno por uno, emprendedor por emprendedor, inversor por Claro, inversor, que hablemos de estos temas. pequeñas Ujú. gotitas. Esto no. Me gusta. A ver, el argumento existe porque si todo el mundo dice que el 90-95% de las Sí. startups tienen destino de morir, bueno, Ujú. si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo hace años, van a seguir muriendo la mayoría. Ahora, tratemos de presentar cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Ujú. Qué guay. Mira, voy a poner un poco de datos sobre lo que comentaba también antes Yanira y por poner también un poco el contexto del que hablábamos antes. Aquí tenemos un artículo del referente que comentaba que de 2016 a 2023 ha habido inversión de 11.900 millones de euros en unos 3.200 operaciones aproximadamente, y que el resultado de todo esto han sido 5 unicornios, esto en contexto de España, que han sido Globo, Cabify, Idealista, Wallapop y Talent. Por poner también un poco lo que decíamos, ¿no? Y también ponía aquí que realmente en Estados Unidos hay como la probabilidad de un 1% de llegar a ser un unicornio. O sea que son datos muy bestias en cuanto a inversión y el retorno, y no sé si está muy relacionado también con lo que comentabas tú Yanira, antes. Sí, yo creo que sí. O sea, el riesgo es muy grande y creo que realmente, incluso cuando estás trabajando en una startup, sabes que tu puesto de trabajo no es seguro. Entonces, en muchas ocasiones Ujú. no debería serlo, pero trabajar en una startup es un privilegio, ¿no? Como decir, vale, yo me puedo permitir, pues, esta incertidumbre, ¿no? De decir, vale, dentro de a lo mejor 3 meses, que es cuando se nos acaba la caja, si la ronda de inversión no ha entrado, pues seguramente mi puesto de trabajo se verá afectado, ¿no? O el de mi compañero o el de mi equipo, y me quedaré con la mitad de posibilidades de hacer cosas. Entonces, bueno, de ahí obviamente salen pues las opciones de las startups para hacer más atractivo el que trabajes allí, de el tener parte de acciones, o en España Phantoms, Ujú. etcétera, ¿no? Pero como que en cierta manera es un riesgo y es lo que hay. Y lo que decíais de la marca, pues creo que también es muy importante como el tener en cuenta el tipo de negocios que se están construyendo ahora, ¿no? Creo que lo comentábamos antes, ¿no? Como el decir qué modelos hay, si pasa esto, ¿no? A nivel startups, que tantas fallan. Y a mí me gustaba mucho como un tweet que veía la semana pasada de Daisy Alioto, que ella es fundadora de Dirt Media, que es como un conglomerado de newsletters, que decía que ahora Ujú. mismo solo hay, o estamos yendo hacia un espacio en el que solo haya dos tipos de negocios, o los negocios que sean como una máquina de imprimir dinero, entre comillas, porque el producto es tan bueno y tan necesario que tiene que existir, ¿no? Y ahí siempre hay marcas, pero no están quizá conscientemente trabajadas por los fundadores. O la segunda tipología de empresas, negocios, que podamos describir, que es las empresas que aporten suficiente valor y tengan una marca suficientemente fuerte como para ser recordadas por todos los consumidores, comunidades, audiencias, y que al final quieras ir a comprar eso porque te interesa la propuesta de valor que da ese negocio versus el resto que hay, ¿no? Que es como esa parte de diferenciarse va a ser aún más importante, ¿no? Entonces, claro, hacer esto bien es complicado, realmente. Si no, no estaríamos aquí hablando sobre esto, ¿no? Realmente también. Sí, sí. Un tema que está relacionado con precisamente este modelo de startups que tenemos sobre la mesa hoy en día son el tema de los despidos, Ujú. que este año ha habido bastantes. Pondremos algunos ejemplos, como sería el caso de Factorial, que es curioso también este caso, porque en octubre de 2022 pasa a ser nuevo unicornio, porque levanta una ronda de 120 millones, y entre marzo y junio pues despide a 20 personas porque precisamente pues no estaban consiguiendo pues un crecimiento del 3%. Creo que estaban ahí en el 2,8% y tomaron decisiones y se cargaron pues a parte de su plantilla en base a
pues estas métricas que ellos tenían y que querían conseguir, ¿no? También teníamos el caso de Doméstica, que despidió al 45% de la plantilla en España, que estamos hablando aquí ya de 89 personas, que son muchísimas. El motivo aquí era más del tema, o al menos decían, el tema de la automatización de procesos, que usarían inteligencia artificial como ChatGPT. Aquí ya estaríamos en otro ámbito, no estaría tanto en el caso del modelo de negocio, sino que estaríamos hablando de una nueva tecnología que entra y que por lo tanto revoluciona las cosas y también pues, nos puede llevar a este tipo de despidos. Y incluso últimamente estaba leyendo que Spotify va a despedir también el 17% de su plantilla global, en este caso. Que Spotify es como este caso que me viene a mí a la cabeza cuando se habla de este modelos de negocio, ¿no? Porque es como Spotify sabemos que no es rentable, pero aún así levanta muchísimas rondas de financiación, ¿no? Y es este imagen mental de estar quemando dinero porque no están recogiendo frutos, ¿no? Y es como que, al menos yo que me han educado en el sentido de ser, pues, aquello responsable, ahorrar, el chanchito que comentaba antes también Ezequiel, ahí ir poniendo las moneditas y tal, pues sorprende, ¿no? Al menos el primer contacto que tienes con este tipo de empresas. Entonces, podríamos preguntarnos aquí también cómo afectan todos estos despidos, consecuencia de lo que estábamos comentando anteriormente, a la percepción de todas estas marcas. ¿Cómo veis este tema y cómo creéis un poco que se deberían llevar este tema de los despidos? Ezequiel, ¿Voy? dale. Dale. Sí. Mira, yo, como te dije, trabajo hace muchos años en tecnología. Para los que no me conocen y todavía no vieron mi bio, trabajé 22 años en Disney, The Walt Disney Company, 20 en América Latina, 12 en Europa. Y en la mayoría de los años en los que estuve como líder en América Latina, fui el gerente general del negocio digital. Es decir, fui una startup dentro de la corporación, integrado al ecosistema emprendedor de América Latina desde los 90. Y nosotros tuvimos que contratar y despedir una infinidad de veces, acompañando a la industria digital y las decisiones que la compañía tomaba en función del producto. Mundos virtuales, videojuegos, aplicaciones, marketing digital. Siempre tuvimos algo nuevo, la aparición de las redes sociales. Nosotros tuvimos que desarrollar las redes para la compañía cuando nadie sabía lo que era un community manager. Tuvimos que contratar gente, tuvimos demasiado, después hubo que reubicarlos. Siempre existió estos picos de subir, invertir por crecer y después darse cuenta que no tienen los recursos como para sostener ese negocio y despedirlos. Incluso yo siempre digo que hay que aprender del negocio de televisión o de cine, donde las producciones reúnen gente, ¿no? Hacen como un hack del producto, trabajan juntos 1, 2, 3 meses, 5 años, y después se desarma y vuelven a comenzar en otra producción y la gente está acostumbrada a entrar y salir por un tiempo determinado porque siempre fue así. Y el mundo de los startups tenemos que empezar a aceptar que también es así. La gente no va a estar 14 años trabajando para una compañía, se va a saltar de una a otra, las compañías no van a vivir más de 5 años la mayoría, con lo cual hay un tema de optimismo negativo, si querés. Es decir, saber que esto va a pasar, saquémosle el jugo hasta donde dure y después vamos al próximo startup y listo, no nos quejemos tanto de que esto sucede. ¿Sí? Pero le paso a Yanira y después comento otra cosa con respecto al employment branding que puede ser útil. Yo totalmente de acuerdo aquí con lo que comenta Ezequiel. También es verdad que siento que los ejemplos de los que hemos hablado, creo que Factorial es el que podríamos diferenciar más de Doméstica y Spotify en este caso, ¿no? Porque Factorial, no sé si son ahora 1000 y pico empleados casi o por ahí, y el tema es cómo se despidió a un grupo de 20 personas de product designers, que siento que al final responden mucho a lo que acaba de explicar Ezequiel, ¿no? De a lo mejor hay un cambio de rumbo en la directiva, ¿no? En el foco, en los OKRs que se plantean para el año o para el momento en el que se esté replanteando el negocio, y es como, vale, pues este grupo no encaja, ¿no? Aquí, o que necesitamos liberarnos un poco también de cara a inversores, de que vean que está habiendo movimiento dentro de la empresa, que se está reestructurando para ser más rentables y más eficientes, ¿no? Entonces, en ese aspecto es como
no nos podemos tomar estos despidos de manera personal, aunque obviamente muchos somos personas y si pasamos por una situación así es como, ostras, pero yo me llevaba muy bien con los fundadores, con no sé qué, ¿no? Pero es como que realmente responden al plan que hay empresarial, ¿no? Y es un poco como, a lo mejor se decide bien o se decide mal, pero es algo más de números y de cuentas de que lleguen a cuadrar los balances. Y en cuanto a Spotify domésticas, sí que siento que como a nivel tecnológico están habiendo despidos en masa en muchas empresas, ya sea por inteligencia artificial, por reajuste de que ya no estamos en COVID y que por lo tanto la gente sale más, se mira más a la cara y no utiliza tanto Zooms y otros, ¿no? Es normal o siento como que si un big player del sector como Google o Amazon decide despedir a X número de personas, pues otras empresas, como en este caso doméstica, se sienta más con potestad de decir, mira, nosotros también lo hacemos porque lo achacamos a la inflación, a ChatGPT, a que hay guerra en Ucrania y ahora también en Israel, ¿no? Y entonces como que todo este conflicto nos está haciendo pues que seamos más cautos, ¿no? Entonces como que aprovechamos para descargarnos pues de todo el peso que supone tener a X número de personas, ¿no? Y Claro, entonces como, para mí claro. ahí es como recordarnos constantemente que las empresas son empresas por muchas cosas buenas que aporten al mundo y por muy buen rollo que puedas tener con todos tus compañeros y Sí, sí. con todo el equipo que estés, ¿no? Es como, no seamos tampoco naive ahí en ese aspecto, ¿no? Entonces, como que, claro, cada una de ellas y cada uno de los despidos seguramente se podrían desgranar las razones y incluso gente del equipo de management diría Claro, una cosa u otra, ¿no? Ahí en ese aspecto. Yo creo que claro. a lo mejor no es tanto el despedir, como que es algo que, a ver, que esto es lo que hay, ¿no? En el mundo empresarial, sino cómo se trata el despido. Ujú. Porque muchas de las startups, bueno, presumen de una serie de valores, entre ellos la Sí, transparencia. total. Por ejemplo, Factorial, ¿no? Incluso una última adquisición la hizo a través de Sí, YouTube, hablaron de todo el proceso, pero en tema de despidos, esa transparencia no se dio mm, 100%. Entonces, claro, esto hasta qué punto está afectando una reputación de marca, a su imagen. Entonces, claro, hasta qué punto hay una coherencia, al final, todo lo que pasa en tu empresa, cómo lo comunicas hacia afuera para respetar esos valores que tú defiendes como total. marca, ¿no? Y veo mucha incoherencia en muchas de las empresas que se han citado, ¿no? Doméstica, Spotify, todo esto, ¿no? Mucho valor, mucho propósito, pero de cara al cuidado interno de la comunidad interna, que son el personal, Sí, no sé yo, ¿no? ¿Cómo Yo, lo ves yo tú? siempre digo que las marcas se hacen de adentro hacia afuera. Primero eres la marca y después se la comunicas al mundo, ¿no? Ujú. Eh, y la experiencia de marca empleadora comienza desde el aviso que pones en LinkedIn para conseguir a la gente, total. hasta la entrevista, hasta el onboarding, cómo te tratan durante todo el tiempo que estés trabajando en la compañía. Y si todo eso está bueno, sería una rara excepción que tu salida de la compañía sea, que no sea acorde a cómo fue tu viaje, ¿no? Ujú. Digamos, como Centrado. empleado. Es decir, yo te diría que como te contratan, ya te da una pauta de cómo te van a despedir. Totalmente. ¿Sí? Y eso debería estar también diseñado por los empleadores, por la gente que construye marcas, porque la gente que se va a tu compañía es un embajador de la marca aún estando afuera. Mm, Sí, sí, sí. Total. Es que claro. Ahí creo que, Di, si di, no me Gemma. equivoco, el ejemplo de Stripe, siempre a nivel como de tanto de cultura como de comunicación interna, siempre son bastante transparentes, si no me equivoco es Stripe. Y justo también en estas mismas épocas hicieron algún despido también pues masivo, que no eran una o dos o tres personas, sino un porcentaje, y lo comunicaron de manera muy transparente también, ¿no? Y fue como aplaudido también en ese aspecto de decir, vale, pues están siendo Ujú. coherentes realmente con todo lo que defienden siempre y con todo lo que hacen. O sea, ahí 100% de acuerdo y coincido con eso también. mm. Claro, es decir, el cómo el cómo se hacen estos despidos y el por qué, al final también deben estar ahí, ¿no? Y Mm. se deben comunicar de una forma correcta.
Si sos un founder de una startup y construís una cultura de transparencia, de comunicación, donde te parás frente al equipo a contarles cómo van las cosas, las buenas, las malas, constantemente, Ujú, la gente se va preparando para las cosas buenas y malas también. Si solo le contás las claro. buenas noticias y las malas te las guardás, el día que pase algo malo va a ser una sorpresa para todo el mundo, la reacción no va a ser muy buena. Claro, y te Sí, sí, pones sí. verde en Twitter. Como la casa Factorial, que todos los trabajadores han puesto verde la empresa, que este es el problema, claro. Si has llegado a ese Claro. punto, algo mal has hecho en el proceso, si no, no tiene sentido. Mm. Ahora estaba recordando el caso de Buddy, que también me recuerda al caso anterior de pasar de camello, o sea, de unicornio a camello, Mm. que han como desacelerado, han cerrado en muchísimos sitios porque se les estaba comiendo precisamente el modelo. Y escuché en una entrevista que comentaban esto, ¿no? Que pasaban malos momentos y que fueron totalmente transparentes y la gente lo sabía. Y cada día como que iban actualizando, iban diciendo en qué momento estamos, la caja para cuánto tiempo nos queda, ¿sabes? Claro. Cuáles son las operaciones que más o menos tenemos encima de la mesa y por lo tanto cuáles son las opciones, es decir, cuáles son las opciones de que vosotros sigáis dentro de la empresa, de que os despidan. Claro, todo esto, aunque sean malas noticias, te dan un saber, ¿no? O sea, te dan una situación, te dan un punto en el que estás. Y como que también empatizas un poquito más con el porqué de esta persona y lo que está tirando adelante, porque no es fácil realmente. Lo que estamos diciendo todo el rato, no es fácil y a veces hay que hacerlos, los despidos son necesarios, pero la forma en cómo los comunicas y el por qué también los tienes que hacer, pues oye, si la gente ha aceptado que tú vas a crecer y que por lo tanto todos os estáis arriesgando, pues también es más fácil que el día de mañana digan, vale, me han despedido, sabía que podía pasar. Sí, totalmente. El, el des- el despido es una experiencia de marca, si te pones a pensar, pero nadie que trabaja en desarrollo de marcas o en la industria del branding toca ese tema. O sea, a todos nos gusta hablar de los logotipos, de la identidad visual, Sí, del sí. marketing, de los contenidos, del engagement, Incluso del no sé, las onboarding, ¿no? plataformas. Pero El onboarding es divino, te regalamos claro, una claro. mochila con unos stickers y un cuaderno, nos sacamos la foto, lo subimos, pero después del exit interview o de mismo la experiencia de despido no se trabaja y se podría tranquilamente, Pues sabiendo mira, que Sí. existe el la verdad riesgo. que una línea de negocio interesante la No, estamos Sí, sí, lanzando sí. ahora mismo total. aquí. Es súper importante también incluso la manera de comunicarlo al equipo, porque cuando no se comunica bien al resto del equipo, se generan muchas Vaya, inseguridades también de, vale, ¿y ahora quién es el siguiente? ¿Y a mí me van a despedir o cómo está mi puesto de trabajo? ¿No? Como que hay toda una red de movimientos, sí, ¿no? sí. a hacer importantes para que de repente tu compañía no se digamos, tambalee, ¿no? Internamente, porque al final la gestión de personas es lo más complicado, ¿no? En ese aspecto de decir cómo se van a sentir ellas, ¿no? Si no han estado en el Ujú. proceso de acompañamiento o de despido ahí en ese aspecto. Entonces, como que totalmente es una Y, y experiencia. eso, Ujú. y eso está atado también con la experiencia laboral o de trabajo que tengan los emprendedores. Hay chicos que su primer trabajo es su compañía. Mm, Salieron de la universidad, crearon su empresa y por los próximos 7 años Ya. su única experiencia profesional es su propia empresa, con lo cual no han pasado o no se han rodeado tal vez de gente que ha pasado por ese momento y que puede ayudar a transitar al C-level sobre una crisis, total. sobre el manejo de la crisis y qué decir, cómo trabajar, cómo manejar a la gente. Mm. Sí, Y además, además, este tipo de despidos, si se hace mal, se genera una crisis reputacional de marca que al final afecta a la captación de nuevo talento. Porque claro, tú, sobre todo las startups, que hay un problema de captación de talento, la gente ya se piensa entrar en una startup que es así, ¿no? Tú ya tienes Sí. una imagen negativa de ese lugar de trabajo, ¿no? Entonces te piensas, si eres una persona que valoran diferentes startups, pues te piensas y eliges y a lo mejor descartas la que no te ha gustado, ¿no? O la que tiene esa imagen negativa, ¿no? Es decir, que tiene unas consecuencias graves después a largo plazo. especialmente teniendo en cuenta lo que decíamos, que ya, o sea, entrar a trabajar en una startup es menos atractivo por la posibilidad, digamos, o sea, por la incertidumbre tan grande que hay, y al Mm. menos especialmente Claro, hoy en día, ¿no? En ese aspecto, o como claro. que como mínimo estás luchando también contra esa percepción de inseguridad y de riesgo, ¿no? Si encima lo primero que ves cuando estás en ese proceso, ¿no? Incluso o se te han acercado lo que sea, es que está pasando eso, es como, uy, y no lo estoy explicando, Claro. ¿qué está pasando, ¿no? Aquí como...
Ujú. Sí, sí. Y incluso pensaba que quizás precisamente por esto que estás comentando, Yanira, de esta incertidumbre y de este recelo que puede tener ciertas personas de entrar o no a trabajar a una startup porque el día de mañana se les puede hundir la startup directamente, quizás incluso es más importante en las startups el tener una buena cultura, el tener unos buenos valores, el tener un buen propósito y que todos sientan que como mínimo están remando a favor de algo que les representa, ¿no? O sea, lo que decías también tú antes, una manera es que te den equity y por lo tanto tú estás remando, aunque sea para un objetivo económico, pero si tú detrás pues hay un objetivo que es muchísimo mayor, comentabas el caso de Eura, pues oye, la gente que está dentro, si quiere luchar porque haya este cambio a nivel estructural pues del sistema alimentario, esto motiva también. O sea, el tener una buena comunicación, el tener bien estructurado unos propósitos y unos valores, ostras, yo creo que también es fundamental en este sentido, ¿no? Total, total. O sea, yo creo que sin desmerecer el tema económico, porque siento que a veces sí que en el sector, No, no, claro. en el sector Una cosa startup no se quita la otra. desmerece un poco, ¿no? Y es como, aquí estamos por pasión y es como el discurso Sí, Claro, claro, claro. full privilegio. Sobre todo el hay que pagar. propósito es lo más importante y siento que también las nuevas generaciones cada vez más es como, vale, ¿dónde quiero trabajar? ¿No? Pues a lo mejor aceptaré un salario más normal, por decirlo así, o más ajustado al mercado versus un mega salario que me puedan dar en otros sitios si veo que es una empresa pues, que tiene un propósito claro, que está impactando positivamente a la sociedad, ¿no? O sea, eso Sí, sí. 100% es muy importante, realmente, sí, sí, total. Creo también que el mix entre la cultura corporativa y la cultura startups, la conversación sobre uno u otro se está acabando. Yo tengo un hijo de 19 años que está entrando en la etapa de buscar trabajo y no me habla de si voy a una corporación o voy a una startup, habla de empresas grandes o chiquitas, conocidas o no, Ujú. y a él le da lo mismo si es espíritu emprendedor o si, digamos, espíritu corporativo, porque ambas tienen muy buenas cosas para dar inicio a una carrera, ¿no? Ujú. Yo siempre digo que no le creo al emprendedor que dice anticorporación, porque todos quieren tener una empresa con oficinas en todos los países, con 4 o 7 niveles de ejecutivos, ¿no? Son corporaciones que digamos, en fabricación. Entonces, ese discurso a veces es superficial para esconder otro tipo de miedos, que tal vez no sé cómo construirlo y prefiero decir que es malo. Totalmente. Sí, y otra cosa que se me ocurre aquí es que muchas veces este tipo de empresas, por lo que decíamos, que carecen como de valores, carecen de propósitos que quizás serían muy, muy importantes y, y al final son empresas que quizás crean una marca, digamos, una percepción, lo máximo que acaban creando es una percepción a partir de este modelo que comentábamos anteriormente, ¿no? El éxito de crecer, el éxito de pillar una ronda súper grande, porque claro, evidentemente, si tú tienes una ronda muy grande, esto te genera pues credibilidad, ¿no? Y parece que hay algunas que tiran muchísimo de esta narrativa, ¿no? Y claro, la pregunta aquí es, ¿y el día que esto se acaba, el día que hay un retroceso y que tienes que despedir a gente, por lo tanto, que es interpretado como un retroceso al final de cara a la gente, ¿cómo lo afrontas, ¿no? ¿Tenéis esta sensación de que hay empresas que se apalancan muchísimo en este tipo de narrativas? Sí, yo creo que sí, y realmente como que ahí es un poco también, creo que la propia madurez o conocimiento de la persona que está viendo si va a entrar a trabajar o no, ¿no? O sea, especialmente en profesiones más como el product design o product management, quizá un poco más técnicas, sí que hay gente, por ejemplo, pues que en Twitter comparte un poco el tema de si yo quiero enfocarme a producto, voy a fijarme en estos tres elementos de la startup para ver si realmente la base de producto es importante, si el CEO, por ejemplo, pues tiene ese doble, digamos, trabajo de también estar muy enfocado a producto o si no, para ver también un poco si tu impacto va a ser positivo dentro de esa misma empresa, ¿no? Entonces es un poco como el decir, ya no es solo, si una empresa me está vendiendo constantemente solo la ronda de inversión que ha levantado y la de pasta que se tiene,
pero no me está mostrando, por ejemplo, que antes en el guión veía una de esas preguntas que no la hemos llegado a comentar, ¿no? Pero como, ¿qué es más importante? ¿El impacto, la ronda? O sea, lo más importante es el EBITDA y el impacto que puedes estar causando a nivel social, ¿no? La Claro. ronda de inversión está muy bien, pues esto es como algo que es muy pasajero, ¿no? O realmente como, y recuerdo en Wola, por ejemplo, que en febrero de 2022 se cerró una ronda y como todo el mundo felicitándonos y qué guay y no sé qué, y era como un momento que ahora es cuando empieza el curre de Claro, verdad, claro. ¿sabes? En ese aspecto para todo el equipo, para cumplir con las expectativas, porque es que si no, se va al garete esto, ¿sabes? Y es como ya ponerte a otro nivel. Entonces, claro, depende también ahí un poco de la madurez individual, supongo, y del conocimiento individual, que esto solo lo puedes aprender con la experiencia de decir, vale, ¿en qué me fijo cuando busco empresa en la que trabajar, ¿no? Y si se habla mucho de dinero, pues es un poco como los influencers financieros, un poco bro, de 5 Está claro. pasos para ganar 1 millón de euros fácil, ¿no? Pues como ya sabes que ahí no tienes que ir porque ahí no estará la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, esto, o sea, sobre todo es que las métricas en las que fijarnos son otras. Ujú. Genial. Ezequiel, antes has comentado que te quedaba ahí un tema de employment branding. No sé si lo has acabado comentando o no. Sí, que tenía que ver con esto de la experiencia de entrada y de Vale, bien. salida, ¿no? Cuando, cuando comenzás la conversación con un emprendedor que está dando sus primeros pasos y hablas del mundo del branding, de las marcas, de la construcción y nutrir una marca, establecerla a lo largo del tiempo, les cuesta mucho entender el concepto de que la marca se construye adentro, que la gente, las empresas no existen, somos los seres humanos que trabajamos en esa empresa los que le Ujú. damos vida a esa entidad y que la toma de decisiones, el tipo de relaciones, el tono de voz en el que se hablan las cosas, sobre todo las cosas que somos y las cosas que no somos o que hacemos y que no hacemos determinadas por una estrategia, son las que en definitiva terminan construyendo esa cultura que termina dándole valor a la marca y que hace que la gente que trabaja contigo se quiera quedar y la gente que está afuera te golpee la puerta para entrar porque escuchó cosas geniales de la gente que Claro, trabaja adentro. Sí. claro. Ujú. Total. Pues oye, hablando antes de esto, de narrativas y de que quizás se ven ahí algunas startups como abduidas por esta narrativa de, oye, crecimiento, tal, números, como decías tú, Yanira, para darles un poco de ideas también a este tipo de startups y para ver incluso tendencias que podemos ver hacia 2024, ¿qué tipo de narrativas creéis vosotros que son como interesantes de poder explorar a partir de ahora o cuáles son las que quizás están un poco incluso como agotadas? Hmm. A mí, o sea, como que a nivel de narrativas, siento que al final siempre, igual que lo asimilo mucho a las personas, porque al final lo mismo que decía ahora Ezequiel es que las empresas están creadas por personas, es que siempre va a haber espacio para narrativas que sean auténticas y que salgan realmente de un interés nicho, por ejemplo, de los fundadores, ¿no? Entonces es como que cuando se crean empresas que generan incluso nuevas necesidades, salen de ahí, precisamente de esa autenticidad, ¿no? De qué es lo que realmente te interesa o crees que falta o te gustaría que existiera, ¿no? Entonces, em, sí que es verdad que obviamente no hace falta reinventar la rueda en la mayoría de ocasiones, que simplemente mejorar ciertos productos, servicios o cosas que existen y hará que tu aportación sea mucho más impactante y positiva que cualquier otra cosa. Pero para mí realmente es desde ahí, desde esa parte más auténtica, decir, vale, vayamos a hacer algo porque creemos que pueda funcionar y que nos resuena a nosotros, ¿no? No porque hay estas 5 tendencias ahora o justo ahora está cripto creciendo, pero yo no le veo ningún tipo de aplicación, pero bueno, como que siento que puede dar el pilotazo, pues me pongo a esto, ¿no? Y a ver si puedo llegar a vender luego esta empresa o lo que sea, que estoy segura que hay empresas que siguen funcionando así, que se venden y hay gente que es experta en generar dinero en ese aspecto, ¿no? Pero como creo que la mayoría de nosotros no lo somos, esa autenticidad es donde está realmente
el interés o donde puede estar la clave, ¿no? Para que una empresa tenga éxito, funcione o aporte algo nuevo. Ujú. Yo no sé, me cuesta hablar de las tendencias y de qué puede pasar el año que viene. Si yo tuviese que recomendar una sola cosa en relación a la narrativa de tu marca, es que se obsesionen con articular el valor diferencial que agregan a la gente y Ujú. no se enamoren tanto de lo que hacen. En general, las empresas se presentan con cosas muy complejas, como somos un B2B SaaS de bla, 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 o somos una empresa de inteligencia artificial que usa computer vision para no sé qué, y porque tienen esta tendencia de ser personas de producto que buscan el Ujú. Sí. market para conectar con gente, la narrativa es de producto. Mm, Sí, sí. Y nosotros los humanos normales, nosotros hablamos de impacto en nuestras vidas y no nos importa cómo funciona el iPhone, lo que nos importa es lo que nos da el iPhone. claro. Ujú. Entonces, seamos obsesivos con articular ese valor que agregamos y hagámoslo fácil para que la gente lo entienda, porque existe un gap entre lo que nosotros conocemos de nuestro propio negocio y lo que la gente, nuestros clientes, entienden de lo que nosotros hacemos. Ujú. Si no reducimos ese gap, no hay chance de que ellos puedan tomar una decisión confiada y que compren, especialmente en B2B. Mm. Ujú. Y Ahora se me además estaba esto ocurriendo. Di, Susana. no, que es extendible a los inversores, porque parece que los inversores están en su mundillo, no, es que a los inversores también hay que enamorarlos con esa Ujú. narrativa donde el inversor es un individuo más, puede ser un potencial cliente tuyo, y tienes que venderlo ahí, como ha dicho Ezequiel, desde ese punto de vista, ¿no? Pero creo que están obsesionados con el producto, yo también lo he dicho. Claro, cuando vos explicás, hola, yo soy una, digamos, no sé, soy XRI, una empresa de automatización de procesos para fábricas de autos, automáticamente en el cerebro del que lo escucha empieza a detonar presunciones, ¿sí? Ok, fábricas, autos, detona un tipo de producto, un rango de precio, un tipo de talento y empieza a asociar percepciones del valor que me puede agregar. Y lo que falta ahí es explicar, comparado con las otras posibles fábricas o tecnologías para acelerar o Exacto. automatizar fábricas, qué diferencia agrego a tu vida. Ujú. Entonces, no quedarse con ese el qué, sino también el por qué. Sí, sí. El otro día escuché un anuncio que decía que se vendía como un hosting con inteligencia artificial. Y yo So what? precisamente la pregunta era, ¿qué me aporta a mí la inteligencia artificial aquí? O sea, ¿cuál es el problema que a mí me soluciona? Es simplemente poner el hashtag, ¿no? de lo que está ahora de moda y que posiblemente vamos a ver también cada vez más, ¿no? Porque como es lo que ahora mismo, de lo que está en boca de todo el mundo, es como, esto es moderno, ¿no? Esto me va a ayudar en no sé qué. Lo mismo con Pero claro, Eh, Web3, o sea, el mismo problema había, es como, esta web está hecha con Web3, es como, ¿y a mí qué me importa, no? Realmente, a nivel de usuario, es como, ¿vale? ¿Y? O sí, sea, sí, ¿qué aporta eso, no? sí, sí. Realmente. Es como si a unas galletas dijeras huevo, harina, no sé qué, tal. Vale, pero el sabor está bueno, ¿no? Me sirve tal. bueno, por ejemplo, la categoría de plant-based, ¿no? Del mundo Ujú. de la alimentación, donde se explica la tecnología como está hecha, pero en realidad no se le explica los beneficios que tiene la gente o se esconden otros que no son tan buenos. Y para todas estas empresas que tratan de explicar su producto a través de la inteligencia artificial, nosotros, sus consumidores, no entendemos qué valor o qué cambio en nuestra vida pueden generar. Y los inversores te dicen, uff, otra empresa de inteligencia artificial, ya vi 400 esta mañana. ¿Qué Totalmente, más? O sea, Claro, no tiene ningún sentido. totalmente. sí, sí. Pues aprovechando, sobre todo que tenemos a Yanira por aquí, yo quería hablar de redes sociales, porque creo que siempre está por ahí bicheando. En el caso de Ezequiel no te tengo tan controlado en este sentido y por lo tanto no sé si estás en todas, pero ha habido como bastantes cambios este año, evidentemente provocados en gran parte pues por Elon Musk, que al final acaba comprando Twitter. Ya fue en octubre de 2022, pero como que ha ido haciendo muchísimos cambios. Twitter, por cierto, ha pasado a llamarse este año
X, como todo el mundo ya sabe, pero como que hay una mutación muy rara que a nivel de marca podríamos hacer un episodio solamente hablando de este tema, porque es rarísimo, la verdad. A mí se me hace súper incómodo, o sea, decir X o X se me hace súper raro, o sea, se han cargado toda la narrativa que tenían, se han cargado absolutamente toda la marca, me parece rarísimo, pero bueno, más allá de esto, han aparecido alternativas, porque también se está cargando el propio producto. Mastodon, ahora acaban de abrir Threads hace súper poco de Meta, muy conectado con Instagram, y la sensación también de que los algoritmos están un poco locos en algunas redes sociales. Entonces voy a empezar por ti, Yanira. ¿Qué cambios habéis detectado vosotros en el algoritmo y qué tienen de positivo también y de negativo todos estos cambios al final para las marcas? ¿Cómo las podemos aprovechar? Sí, pues a ver, realmente es como hay varias cosas a nivel redes sociales, sobre todo una tendencia grande de este año es que cada vez más estamos ante un internet de o publicas por tu trabajo, por decirlo así, o temas que te interesen y que al final forman parte como de tu marca personal y por ende también trabajo, o eres más observador, ¿no? O sea, como que obviamente sigue habiendo mucha gente que publica por placer, por compartir con amigos, conectar con amigos, etcétera, ¿no? Pero muchas de las grandes plataformas de redes sociales están yendo más hacia allí, ¿no? Y hace unas semanas, Li Jin, que es inversora y fue la que, digamos, en su momento acuñó la palabra Passion Economy, que luego se ha como se ha ido dirigiendo más hacia Creator Economy. Publicaba una entrada en su newsletter en la que hablaba pues de a la hora de crear producto de redes sociales, ¿no? De producto digital para el consumidor final, podías pensar en dos, digamos, vertientes a la hora de crearlo, ¿no? Tanto si querías que fuera una aplicación más centrada en el amor o más centrada en la fama, ¿no? Y realmente justo ese cambio que has comentado de Twitter, de pasar de ser Twitter a ser X, es un cambio de pasar de ser una red más centrada al, entre comillas, amor, de conectar con gente, similares intereses, etcétera, a convertirte en alguien famoso, monetizar, ¿no? Como creo que es la red que realmente ha experimentado ese cambio a nivel de algoritmo más potente y más espectacular, sobre todo también por una tiktokización realmente de todas las otras redes, ¿no? Como el decir, vale, sabemos pues que descubrirle a la gente contenido es interesante, funciona basado en sus intereses, porque hay tanto contenido que de alguna manera se tiene que eliminar como la opción de que tú tengas que ir a buscarlo constantemente, ¿no? Y en esos algoritmos más dirigidos hacia la fama es donde está la clave, ¿no? Sí que es verdad que hay productos como Instagram, por ejemplo, que están ahí en medio, como tú en Instagram puedes ir más por la fama, o sea, fama neutralizando las palabras, ¿no? Al final es como fama en el sentido de que te conozca cuanta más gente sea posible y no tanto reducido tu grupo de 10 amigos más cercanos, aunque dentro de Instagram sí que tienes los mejores amigos, ¿no? Entonces como que ahí sí que puedes decir, mira, pues yo solo tengo aquí 20 personas que son con las que más me llevo y más me relaciono y publico cosas solo para ellas para mantener como ese contacto o esa parte de conectar amigos y familias de las que siempre habla Mark Zuckerberg, ¿no? En todas sus presentaciones y de las que siempre Meta habla y hace bandera. Entonces como que a nivel panorama general, sobre todo esto es lo que hemos visto este año, ¿no? Esa diferenciación más clara entre amor versus fama de estas plataformas y de sus algoritmos. Me gusta la diferenciación. ¿Y Threads estaría en amor todavía? No lo sé, yo lo estoy probando. O sea, realmente sí que es verdad que hace... Ezequiel dice que no, con la cabeza ya. Es que Ezequiel, no sé si en Argentina, bueno, no sé dónde estás based, no sé si en Madrid. Madrid, vale, entonces nada. Pero en Argentina no sé si estaba disponible desde hace unos meses, porque en Estados Unidos, imagino que en gran parte de América, estaba disponible Threads antes por tema de regulación. O sea, en Europa ha tardado como 5 meses en llegar porque tenía que cumplir con todas las normativas de datos, etcétera. Entonces como que parece que es nueva ahora, ¿no? Que hay mucha gente que dice
pero Threads, ¿por qué estáis hablando ahora de Threads? ¿No? Y es como, oye, porque aquí sí que es nueva realmente. O sea, yo no me descargué la VPN Sí. para ponerme Threads. Ya, Y ya. es un punto intermedio. Yo creo que va 100% a la fama ahora mismo, realmente, porque no hay, o sea, que yo sepa, no lo he visto bien, pero no hay opción por ahora de mejores amigos ni nada de esto, sino de lo que estoy viendo son muchos, iba a decir tweets, muchas publicaciones dentro de Threads de gente explicando como eso de, venga, a ver si aquí me hago famoso, ¿no? En TikTok no ha funcionado, en Instagram tampoco, pero en Twitter tampoco, a ver si Threads es la mía, ¿no? Y mucha gente como de, wow, en una hora 100 seguidores, ¿no? Como la dinámica en general es de gente que nunca ha utilizado Twitter, descubre lo que puede llegar a ser Twitter, pero tiene la mentalidad de Instagram, por lo tanto es como una cosa un poco rara ahí. Yo que soy como muy adicta a Twitter y a, bueno, X, claro, ahí se ve como un poco ese pastiche de sensibilidades, pero bueno, está bien. Veremos. Ezequiel, ¿quieres añadir algo también al tema de redes sociales? No mucho, pero coincido en que Twitter es tal vez la plataforma, bueno, X, la que más evolución tuvo en el último año, por obvias razones, no tengo que agregar mucho. También creo que los algoritmos en general han elevado el poder que tienen sobre nosotros las audiencias tal vez a un nivel alarmante, ¿no? Respecto de el efecto adictivo que puede tener para las personas y cómo te atrapa y cómo cada vez es más entretenido. Hay cosas más afines a las que tal vez estás mirando en ese momento. Y este año estuve particularmente observador de cómo cuando empiezo, cómo se asocia contenido en las diferentes plataformas y es increíble lo que ha evolucionado. Les recuerdo, yo tuve que desarrollar las páginas oficiales de Disney en casi todas las plataformas el día que aparecieron esas plataformas y ver 20 años después, casi 20, lo que han evolucionado es increíble. Si tuviésemos que elegir un consejo para los emprendedores que están pensando cómo hago, que elijan una y sean ¿no? como dominadores absolutos de esa plataforma en la que consideran que sus clientes están ahí. Y vayan a fondo con esa plataforma y una vez que la dominan y la tienen clarísima, que agreguen otras, ¿no? Porque si no es imposible alimentar tantas bocas. Pero de cara a las empresas, pensáis que, claro, yo veo que cada vez o pasas por caja o tu alcance se reduce muchísimo. No sé hasta qué punto, claro, las marcas, claro, tienen que estar porque tienen que estar, ¿no? Pero no sé si ya se pierde un poco el tema de generar un contenido de interés que consiga un alcance por ese interés del contenido, ese alcance orgánico que está desapareciendo. No sé esa dinámica hasta qué punto las marcas, pues bueno, pues no sé si... Es muy fácil. Vas al perfil oficial de tus marcas favoritas y te vas a dar cuenta qué post tiene inversión detrás y qué post es orgánico por la cantidad de likes y comentarios que tiene. Eso es aberrador. Como se dice, es una aberración estudiar eso con el apoyo que tienen. Yo siento que, claro, a nivel como de redes sociales y perfiles, coincido en que está bien centrar todos los esfuerzos en un o en una y luego hacer como mirroring en las otras, pero que cada vez más, tanto Instagram como TikTok especialmente, se están utilizando como buscadores. Entonces es un poco como el decir, vale, si no estoy en TikTok o si no estoy en Instagram, ni que sea con un perfil de no estamos activos, pero aquí encuentras nuestro producto o lo que sea, o algunos vídeos, lo que sea, algo de contenido, siento que sí que cada vez más te estás empezando a invisibilizar como marca. Es un poco como hace unos años cuando no tenías web, es como que no eras nada, ¿no? También como marca, incluso obviamente hay marcas, empresas que no tienen webs ahora, que son pocas, pero algunas las hay, ¿no? Entonces sí que ahí es como... Es complicado porque requiere una inversión de tiempo, de inteligencia de alguien que esté ahí, de talento que esté detrás de eso.
Pero obviamente lo primero de todo es tener un buen producto antes de estar ahí y de invertir todos los recursos en eso, ¿no? Que sé que es una escalera muy básica, pero a veces es como si centras todos tus esfuerzos en crear esa marca, como que muchas veces realmente no vas a conseguir retorno, ¿no? Si tu producto no es muy bueno. Y quizá un consejo que para mí sí que es interesante si hay muy pocos recursos, pero estás empezando a crear tu startup y tu marca, es desde tu perfil personal hablar de ello, ¿no? Como que te vean en el sector como alguien a quien acudir si estás haciendo ventiladores, por ejemplo, ¿no? Porque tú Sí, sabes y eres una persona como que vas a poder dar todos los insights posibles sobre eso. Creo que ese es como el primer paso de la escalera, ¿no? Si no hay recursos para las otras cosas, porque sí que es verdad que obviamente si no puedes hacer bien una estrategia de redes o hacer contenido, a veces es frustrante para el equipo, claro. para todos, ¿no? Pero desde a nivel personal como fundador, sí que siento que guste o no, el tener un perfil más comunicativo es una ventaja competitiva 100% hoy en día. Sí, las marcas personales están por encima de la marca corporativa y cada vez Exacto. más, vamos, O sea, claro, empezábamos hablando de Airbnb. Airbnb cuando hace un lanzamiento de producto, quien lo explica primero casi siempre es claro. Brian Armstrong en su... Ujú. Brian Chesky, perdón, en su Twitter, por ejemplo, en sus redes personales, ¿no? Y luego sí que el perfil corporativo de Airbnb lo explica también, pero es como que siempre ves que funciona mucho mejor que Brian Chesky te explique las cosas que se han hecho nuevas, porque al final volvemos a lo que hemos explicado, detrás de las empresas hay personas y eso es muy importante visibilizarlo, ¿no? Y que se vea quién hay detrás. También es mucho más atractivo saber que hay eh, este fundador que piensa así o este equipo que hace estas cosas, ¿no? Como que aporta una dimensión personal eh, pues que ahora mismo suma realmente. Total, totalmente. Vale, pues si os parece, pasamos al último tema que tenemos por aquí apuntado, que es... nos hacemos una pregunta con Susana y es si estamos entrando en la era del branding, ¿vale? Porque de alguna manera todo esto agrupa como lo anterior, creo yo, y creo que podría ser como una conclusión final a todo a todos estos temas que hemos estado tratando. Pero yendo un poco a rascar, pues eso, en el trasfondo de todo lo que hemos comentado, o sea, ¿creéis que en este 2024 las startups están preparadas para dar más importancia a esto de la marca? Que ya veíamos en algunos casos que quizás no le dan suficiente. ¿Cómo veis este tema? Yo siento que sí que tenemos ejemplos que tendrán más amor o más hate según cuáles, ¿no? Pero por ejemplo, Vicio en España, que Ujú, empezó tanto con producto como con una importancia muy grande de la marca desde el minuto cero y de las redes sociales y una apuesta también a nivel de inversión muy grande. Que obviamente solo el tiempo dirá si se establece como player interesante del sector hamburguesas, pero como mínimo ujú, ahora se está haciendo ruido y se está generando un impacto que otras empresas del sector alimentación que han intentado hacer algo similar no han conseguido, ¿no? Entonces, como que siento que es uno de los ejemplos que obviamente ahora han crecido, están haciendo muchísimas campañas por año y habrá algunas que gustarán más o menos, especialmente al sector de los que nos dedicamos a la publicidad y a las marcas. Pero para mí es un buen ejemplo a nivel como mainstream de explicárselo, yo que sé, pues por ejemplo a ciertos familiares que quizá no estén familiarizados con la marca, ¿no? O como yo me lo imagino pues a mis padres, ¿no? Por ejemplo, como decir, mira, la importancia de la marca está en que tú conoces esta hamburguesería y la puedes llegar a pedir a domicilio por todo este ruido que han hecho en redes y ahora también pues en el offline, ¿no? Entonces como que para mí es el primer ejemplo que me viene así en mente realmente. Luego obviamente pues podríamos hablar de Apple o cualquier otro producto así, pero obviamente como que el producto ya de Apple es increíble, ¿no? Entonces... em,
es distinto realmente, aunque Sí. podemos pensar en marcas que trabajan muy bien su marca, sus narrativas. Yo, yo creo que ya estamos en la era del branding. Creo que tenemos indicios, lo que sucedió, por ejemplo, durante la pandemia, con la credibilidad que ganaron las marcas por encima de los políticos o de los gobiernos, donde las marcas Ujú. fueron los que salieron a apoyar Sí, estos temas de mental health y otras cosas, evangelizando, te das Mm. cuenta que las marcas tienen un papel protagónico. Y creo también que la revolución del branding se está dando en tres campos de batalla muy importantes, que si les parece les explico mi opinión de cada uno. Sí, sí, claro, claro. claro. El primer campo de batalla es la economía de la atención. Hoy estamos bombardeados por marcas, productos, campañas, posteos, contenidos en 150 plataformas, en la calle, abres el refrigerador y tenés marcas, abres el placar y tenés marcas. O sea, estamos realmente rodeados. Y para poder sostenerte en esa economía de atención, en esa batalla, tenés que tomar decisiones como compañía, como negocio. Tenés que saber a quién querés hablarle, qué tenés que decirle, dónde tenés que decirlo, cuándo decirlo, tomar decisiones. Y esa es la estrategia. El segundo campo de batalla es la economía creativa. Hoy cualquier persona con una cámara en un celular, con las plataformas de distribución global gratuita, puede crear contenido increíble y llegarle a todo el mundo y ser una sensación, y eso está obligando a las marcas a invertir en originalidad, invertir en diseño, en calidad, en producción, porque las audiencias demandan, los algoritmos son hambrientos de contenidos y las compañías tienen que estar a la altura de lo que las audiencias están buscando. Y la tercera es la economía de la experiencia, donde, como bien decían, las mejores marcas del mundo están educándonos como consumidores o clientes, elevando la vara de la innovación constantemente, generando y glorificando los momentos wow. Y creo que los emprendedores tienen que empezar a pensar dónde está ese momento wow en la experiencia de producto o de marca, como para glorificar esos momentos y fomentarlos. Porque yo siempre digo que la gente nos estamos volviendo sommeliers de marcas, ¿no? Sabemos, cambia un logo y tenemos opinión, la gente, ¿no? Cambia la web y la gente habla de, de- Totalmente. de esos cambios, y las comparan con otras, se parece a tal o al otro, me gusta, no me gusta. O sea, realmente la gente está educada hoy, con lo cual creo que hay que prestarle atención a los tres campos por igual, a los campos de batalla por igual, pero creo que la era ya comenzó. Muy bueno. Qué bueno. Pues buenas noticias, o sea que está guay. Pues no sé, Susana, ¿nos hemos quedado con algo o tenéis vosotros algo, os habéis quedado con ganas de comentar algo? Sí, yo respecto a lo de la era del branding, no sé si se nota más conciencia en el sector B2C que en el sector B2B. Como que en el tema de bienes de consumo la marca es mucho más necesaria y en B2B se le sigue dando demasiado protagonismo al producto, ¿no? Sí, Entonces, no sé si vosotros veis yo también. siento que cada vez más el sector B2B está siendo más consciente de la importancia de las marcas, sobre todo por lo que estaba explicando ahora Ezequiel, que cada vez nosotros también somos más conscientes de que existen marcas. Es decir, que si hay un producto, por ejemplo, yo me lo llevo al sector moda, que es un sector que me apasiona, ¿no? De compro algo de veo algo de Louis Vuitton, una iniciativa para la sostenibilidad que empiezan, pero que el grupo luego, el VMH, ¿no? Del que forma parte principalmente también Louis Vuitton y muchas otras empresas del sector del lujo, no está actuando acorde, como que me creeré menos realmente lo que esté haciendo Louis Vuitton en ese caso, ¿no? Como que siento que hay mucha más conciencia de que estos grandes grupos empresariales existen porque cada vez más vamos más hacia ello, ¿no? Aunque sí que es verdad que siento que en B2B aún tiene que haber ese gran cambio de mentalidad de vamos a enfocarnos
para las personas, ¿no? Porque al final es eso, es como que tú estás en B2B, pero tú también estás vendiendo a personas, Sí, o sea, no sí, sí, es sí. el consumidor de a pie, pero tienes que ser interesante también en ese aspecto, ¿no? Entonces, para mí estamos en la era del branding, sí, 100%, pero en el entorno B2B están habiendo cambios, pero a pasos quizá un poquito más lentos, ¿no? En ese aspecto. No sé si, Ezequiel, tú cómo lo vives en primera persona. Yo tengo que decir que, por ejemplo, de los últimos proyectos de marca en los que hemos trabajado en Hamlet, la mayoría son B2B y eso es bastante interesante en ese aspecto, ¿no? Guay. Eh, Ujú. Qué bien. o sea que sí. Sí, sí, que es tal cual, coincido. Si decimos que una marca es lo que la gente siente sobre un producto o un servicio de organización y que la neurociencia te dice que las decisiones de compra son emocionales, tenemos dos argumentos muy concretos como para que quien está en el mundo B2B entienda que B2B no es boring to boring y que realmente Total. tienen, Qué bueno. tienen que generar algo, una reacción del otro lado, porque son seres humanos que toman una decisión. Claro. Eh, Sobre todo cuando estás hablándole a un champion, alguien, el influencer que va a tener que venderle a su jefe y jugarse su bono o su reputación en la empresa que está eligiéndote a vos como proveedor, tenés que darle argumentos emotivos porque se juega la vida. Mm, No es solamente la funcionalidad que Total. le agrega la compañía, se juega la promoción, llevarse bien con sus compañeros, esa medallita mm, eh, bueno, que cualquier empleado tratando de crecer en una compañía necesita. mm. ¿Sí? Yo siento que hay... Totalmente. No, una cosa más. Perdóname. Un gran ejemplo de construcción de storytelling y de marca es Salesforce, ¿no? Que obviamente hoy la miramos, es una bestia enorme de multibillones de valor y de revenue. Un negocio bastante aburrido, que es el de la tecnología asociada al CRM. Ellos han logrado eh, generar cierta sensibilidad a través de estos personajes que han creado. Cada una de su línea de negocios tiene un personaje con nombre, con un storytelling. Hasta que algún día podrían hacer una película porque realmente tienen las conexiones construidas para generar esas asociaciones. Y que el mundo de las mascotas va a empezar a crecer. Acuérdense lo que les digo, vamos a empezar a ver empresas B2B que empiezan a utilizar mascotas, personajes, para hacer más amena la experiencia de producto, de servicio, etc. Total. Perdón que Yo te también interrumpa. creo que Qué bueno. en cuanto a marketing B2B, el contenido también va a ser muy importante, ¿no? Quizá no nos estemos enfrentando a un caso de haz esta publicación que sea lo más viral posible y tal, ¿no? Aunque obviamente como la viralidad seguramente también interese, pero es un caso más de cuidar el contenido que se hace, ¿no? Que aporte información precisamente para esos stakeholders o esas personas decisoras dentro de la empresa de por qué tenemos que utilizar este producto y no otro, ¿no? En ese caso pienso bastante en Revenue Cat, que es una empresa que gestiona las suscripciones de las aplicaciones. Y están, por ejemplo, los fundadores hablando mucho en Twitter. De hecho, es un caso como de uno de los fundadores es de Sevilla y fueron a Y Combinator, todo el proceso, ¿no? De como caso especial como de éxito de irse a Silicon Valley y triunfar. Y ellos están haciendo bastante trabajo en ese aspecto a nivel más de contenido, ¿no? De explicar el por qué es un producto como dentro de tu startup, si tienes una aplicación, más hub, ¿no? De por qué es importante tenerlo. No es un añadido extra, sino como todo esto es lo que te soluciona y te hablan además o te aportan información sobre gestión, por ejemplo, ¿no? O productividad o todo lo que pueda englobar realmente o lo que pueda defender una empresa que te ayude al final a gestionar una suscripción, ¿no? Entonces ahí para mí es como el contenido es muy importante. Creo que era Anderson Horowitz que decía every company will become a media company, ¿no? Una empresa que como que cree esos contenidos y yo realmente como que siento que estamos ahí, ¿no? La mejor manera de conectar es aportando Total. información útil. Sí, Muy sí. bien.
Podríamos hablar aquí también otra vez de Vicio, que tienen realmente una compañía de contenidos dentro. O sea, Exacto. tienen el departamento creativo y que crean contenido por un tubo y de una calidad espectacular. O sea que... Genial, pues oye, nos quedamos con este titular, que no es que estemos entrando en la era del branding, sino que ya estamos en la era del branding. Muy buenas noticias para el sector y también evidentemente para las startups, porque si le dan más importancia a esto, pues al final perdurarán más también. Y nada, agradeceros, Yanira y Ezequiel, pues esta súper tertulia. Nos lo hemos pasado genial, ha sido súper interesante y creo que hemos tocado todos los puntos muy en profundidad y todos relacionados con marca. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad, la pasé muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues nosotros en el siguiente episodio, si con este cerramos el año 2023, pues abriremos el año 2024 hablando, Susana y yo, tranquilamente, ¿vale? Haremos un podcast seguramente un poco más de resaca, de chill, ¿sabes? Aquello de los highlights de este 2023 y también de los hitos que nos estamos nosotros planteando en 2024. Como este año hemos hecho este paso de marcas personales que estaban colaborando a un estudio, por lo tanto vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar también un poco del estudio y esto es lo que pondremos pues básicamente en el menú de este episodio. Como siempre, ya sabéis que por un lado tenemos la comunidad, puroarte.com/comunidad, si queréis estar al día pues de todas las noticias y queréis hacer pues las preguntas a los invitados que van a venir. Y luego, por otro lado, pues tenemos puroarte.com, donde nos podéis encontrar, contactar y lo que haga falta. Muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo, hasta pronto y feliz Navidad y feliz año. Feliz nuevo.